Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a mi canal. Y bueno, quedan apenas 5 días para que Plutón ingrese definitivamente en Acuario para los próximos 20 años. Y creo que es importante que estos días dejemos un tiempo aparte en nuestras agendas para reflexionar lo que ha supuesto el tránsito de Plutón en Capricornio en nuestras vidas. Cómo nos ha transformado, qué lecciones nos ha dejado y cómo las hemos integrado, porque desde que inició su movimiento directo el pasado 12 de octubre, nos ha estado presionando al máximo para despedirnos para siempre de una etapa de nuestras vidas. Estamos, por tanto, en el último empujón de Plutón en Capricornio, donde nuestra realidad, nuestro sentido de identidad y nuestra estabilidad está sufriendo un auténtico proceso metamórfico, pero también alquímico, porque todas estas energías transpersonales nos llevan a estados superiores de conciencia para que vivamos una existencia mucho más alineada con nuestra esencia individual y como aporte hacia la humanidad. Estamos frente a una nueva realidad que se impone y que impone dejar morir lo que ya no nos corresponde. Unos tránsitos que nos están empujando a soltar cualquier lastre que nos impida avanzar, pero que a su vez nos está resultando tremendamente difícil hacerlo. Las energías del momento nos apremian a la muerte de un sentido de identidad que, aunque nos sirvió para la narrativa capricorniana, ya no resuena para la nueva propuesta inminente de Plutón en Acuario. Así que, en cierta manera, nos sentimos, como he titulado a este vídeo, con la muerte en los talones. Un título que he utilizado y que hace honor a la película, que es un clásico del suspense dirigida por Alfred Hitchcock y protagonizada por Cary Grant, que yo no sé si la habéis visto, pero os recomiendo muchísimo que la veáis, porque a lo mejor así llegáis a entender un poco el proceso de Plutón en Capricornio que hemos estado experimentando durante este tiempo, ¿no? Y esta película no os la voy a destrozar, no os preocupéis que no os voy a contar el final, pero esta película precisamente trata de unos espías que confunden la identidad de Cary Grant con un agente del gobierno y tratan de matarle a toda costa. Y Cary Grant se dedica gran parte de la película a demostrar su identidad a la vez que trata de huir de una muerte segura. Pero finalmente se rinde, entiende y decide voluntariamente adoptar esa nueva identidad a modo de estrategia para su propia supervivencia. Entonces esto, trasladado a los movimientos del momento, implica nuestra lucha por mantener lo que creíamos ser, empleando una resistencia para sostenerlo en vez de una estrategia para transformarnos y adaptarnos a la nueva vibración de Plutón en Acuario. Este nivel de transformación que estamos experimentando y en el que nos sentimos morir en el proceso es porque nos resistimos en lugar de rendirnos. Cary Grant en la película no claudicó y adoptó una nueva identidad para chantarse, sino que se rindió a una nueva realidad para salvarse. Y la realidad es que Plutón, en su último recorrido por el último grado de Capricornio, avanzando directo hacia Acuario, nos está salvando, en cierta manera, despojándonos de todas las estructuras que han configurado nuestra identidad y llevándonos a la rendición de nuestro ego, ya sea por convicción o por desgaste. La energía de Plutón nos habla de cambios profundos, de poder, de muerte y de resurrección. Y Capricornio, que es un signo asociado a la estructura, a la autoridad y a las metas a largo plazo, magnifica esta transformación dentro de los marcos sociales y de nuestras ambiciones personales. A nivel colectivo, esto nos ha hecho ver el resurgir de muchísimos temas relacionados con el uso y el abuso de poder, el control, la autoridad y cómo determinadas estructuras han sido sometidas a una profunda revisión. Ahora, a medida que Plutón avanza por este grado tan crítico, estamos y vamos a continuar viendo cambios significativos en estructuras de poder y en las bases fundamentales de la sociedad. A nivel personal, este movimiento de Plutón nos da la enorme oportunidad para construir nuevos cimientos con nuevas estructuras de integridad que deben pasar antes por la revisión y la liquidación de antiguas creencias y estructuras que nos hacen confrontar temas inconscientes muy profundos y enfrentar grandes retos que desentierran profundos miedos, apegos y emociones. ¿Es doloroso? Pues sí, porque Plutón es un planeta tremendamente exigente que no da tregua, no pide paso, sino que se abre paso como una pisonadora que nos pasa
pasa por encima, llevándonos al límite y poniéndonos en la tesitura de decidir qué soltar y qué nuevo camino elegir. Nos obliga a renunciar a algo viejo para que lo nuevo emerja. Y es ahí donde realmente sufrimos porque no estamos dispuestos a pagar el precio de esa renuncia y porque lo vivimos como una amenaza a nuestro sentido de identidad. Al arrasar genera dolor, sensación de vacío y un desgarro y una muerte psicológica y emocional que nos quiebra una estructura porque nos obliga a cerrar de manera contundente una etapa de nuestra vida que le dio un significado a nuestra existencia. Pero si entendemos que Plutón se encarga de hacer lo que no nos atrevemos a hacer de manera consciente, se encarga de hacer el trabajo duro por nosotros, entenderemos que aunque duela, aunque nos quiebre y aunque nos desgarre, su influencia está destinada a que enfrentemos nuestros mayores miedos, apegos y creencias y las transformemos hacia un propósito mayor. Ahora, el grado 29, por donde ha estado transitando Plutón este último tiempo y donde nos está terminando de exprimir estos últimos días, es un grado crítico porque es el último paso, es la graduación al siguiente signo para poder entrar a otra etapa en nuestras vidas. Y este grado 29 de Capricornio, donde sea que esté reflejado en nuestra carta natal, ha estado sufriendo un impacto tras otro para que terminemos de integrar todas las sombras, los miedos y los temas que aún no hemos querido ni tocar, ni indagar, ni procesar y donde se disparan todo lo que aún sigue reprimido porque se necesita agotar esa experiencia. Este grado es donde la vida nos pone una enorme prueba desafiante que sentimos tan amenazante y vacilante porque queremos empezar un nuevo capítulo, pero queremos saltarnos el proceso y la incertidumbre que eso nos produce. Estamos en el borde de un precipicio que ya no tiene la continuidad del camino andado y Plutón nos está empujando a saltar porque sabe que estamos listos para vivir esa nueva experiencia. Nos pregunta a qué nos estamos aferrando, qué apego hemos desarrollado en una relación, en una posesión o en una convicción y nos lo quita de tajo para mostrarnos que somos mucho más grandes que cualquier obsesión. Entonces estos últimos días tenemos que permitirnos vivir y sentir el proceso que sea que estemos viviendo, observándolo y observándonos a nosotros mismos, porque al hacerlo estaremos viviendo la inmensa lección que Plutón nos ha dejado en su paso por Capricornio, la experiencia adquirida y la lección aprendida. Plutón en su paso por Capricornio nos ha hecho enfrentarnos y cuestionarnos todo lo referente al control y al poder. Cuando no hemos integrado correctamente a Plutón o no le hemos puesto la suficiente conciencia o la necesaria conciencia a su función, utilizamos su sombra tratando de dominar, controlar, manipular e imponer la voluntad de nuestro ego a situaciones y personas. Tenemos que tener clara cuál es la diferencia entre el control, la voluntad y la intención. Es a través de nuestra constancia, nuestro empeño y nuestra decisión que construimos y dominamos nuestra voluntad. Es a través del lugar desde donde hacemos las cosas que empleamos nuestra intención, ya sea desde el amor o desde el miedo, la obsesión, el control y la manipulación. Entonces, este proceso nos ha enseñado que el control no existe y que la vida siempre nos alcanza recreando escenarios que desafían nuestro ego para mostrarnos que la vida sucede con o sin nosotros, pero que mientras estemos en ella, la vida, como decía Abraham Maslow, sucede para nosotros. También nos ha enseñado a transitar en soledad porque Capricornio es un signo que nos muestra que nacemos y morimos solos y que a partir de esa soledad aprendemos a construirnos y a reconstruirnos. Y la soledad muchas veces ha venido de la sensación de la incomprensión de los demás hacia nosotros, porque tenemos que entender que es muy difícil explicar y hacer entender un proceso al que solo cada uno de nosotros tenemos acceso y donde solo cada uno de nosotros tenemos el poder de procesarlo y de transformarlo. Y Plutón nos ha ayudado a entrar en ese espacio de nosotros mismos y construirnos desde ahí. Nos ha hecho ver que en la soledad es donde nos hacemos las preguntas necesarias y recibimos las respuestas adecuadas. Así que también nos ha enseñado no solo a reconciliarnos con la soledad, sino a entender que una sana relación con las demás personas pasa por una sana relación con nosotros mismos y nuestra soledad, porque nos enseña a sostenernos a nosotros mismos para no proyectar nuestras carencias en los demás. Pero sin duda, si hay una lección importante que nos ha dejado Plutón a su paso por Capricornio, por lo menos para mí es una de las lecciones más importantes que ha dejado pues Plutón en su paso por Capricornio,
Capricornio y mi propia experiencia personal es a mostrarnos la realidad tal cual es a través de una transformación profunda y dolorosa. Nuestro sentido de la realidad diseñado por Saturno ha ido cambiando y transformándose por completo a lo largo de estos años, quebrando una estructura del pasado que nos daba sostén, consistencia y una base. Nos ha hecho enfrentarnos a la realidad para hacernos más reales y más auténticos. Nos conecta con lo que es, despojándonos de lo que fue. Entonces hay un duelo necesario que tenemos que hacer para transitar por esa pérdida, porque también Plutón, por su paso en Capricornio, en su paso por Capricornio, nos ha hecho entender y trascender el concepto de la muerte. Saturno rige el tiempo y los límites, y Plutón, el planeta de la muerte y de la resurrección, nos ha hecho ver que nuestro tiempo en esta realidad es limitado y que lo único que nos separa de la muerte es el tiempo. Por eso nos insta a transformarnos en vida para vivir una vida con sentido antes de que se acabe nuestro tiempo. El problema es que muchas veces tememos dejar morir lo que ya no nos corresponde y nunca comenzamos a vivir como realmente nos corresponde. Así que estos días agradezcamos todas las lecciones y enseñanzas de Plutón en Capricornio y dejemos ir lo que ya no nos corresponde, porque como dijo Lao Tse, lo terrible no es la muerte, sino la vida que dejamos de vivir hasta que nos morimos. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Te animo a que te conviertas en uno de mis lectores y descubras todo lo que la astrología puede hacer por ti. Te dejo por aquí abajo el enlace de mi página web donde puedes adquirir todos mis libros y recuerda que para vivir desde tu auténtica esencia debes elevar tu nivel de conciencia. Y una cosa más, nunca olvides que la estrella eres tú. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Feliz semana!